constructora, quiénes lo contrataron. Me parece que hay una cosa de fondo que es la flexibilidad laboral que en algunos casos y en algunas profesiones mata, ¿no? Entonces, han habido denuncias muy serias de la UOCRA diciendo que había incumplimientos, que había trabajadores en negro. ¿Esto qué quiere decir? No solo que cobran poco, mal y nunca, sino que no están probablemente capacitados o que se les exige que trabajen más horas. Se decía que era una obra superpoblada y además esta premura que tenía el gobierno por inaugurar una obra que terminó en esta catástrofe. A ver, esto respecto de la obra, y me interesa también hablar de lo que estábamos planteando en el inicio del programa sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre el dinero, sobre las consecuencias de aquel dinero que no llega. Todo indica que el fondo va a esperar la llegada de un nuevo presidente de la Nación, pero yo le pregunté a Agustín hace un ratito y quiero que ahora me responda, ¿cuáles son las consecuencias directas, Agustín, de que ese dinero no llegue? Mirá, la directa de esto es que vos tenés un programa financiero que cumplir este año, que a pesar del reperfilamiento, ¿viste esto que hizo el gobierno de agarrar los vencimientos de deuda que tenía de acá a fin de año y patearlos para adelante, tirarle la pelota al que viene? Bueno, a pesar de eso, si no llega la plata del Fondo Monetario, no llegás, los números no cierran y seguís estando abajo a partir del dinero con el que contás, etc. Con lo cual, lo que puede ocurrir es que tengan que echarle mano a las reservas del Banco Central, a las líquidas. ¿Cuántas son las reservas del Banco Central hoy? ¿Viste? Mirá, que nadie sabe, son 20 números diferentes, escucho yo. Claro, no, el número que te muestran, que son las reservas brutas, son 49.000 millones de dólares. No, pero las líquidas, las netas, las que vos podés usar... Tiki-taque, ¿cuál es que vos usar? ¿Cuánto es? Sí. Hoy por hoy son alrededor de 10.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Con eso qué hacemos? Llegamos a ninguna parte. A ninguna parte. Y aparte, si vos haces las cuentas y te da que sin la plata del fondo estás 3.000 millones de dólares abajo, más o menos, de acá a fin de año, si echan mano a las reservas líquidas para eso, más otros usos que pueden llegar a utilizar, el problema de quien vaya a recibir esto es que vos tengas una muy fuerte carga de la deuda, con vencimientos muy concentrados en el corto plazo y sin dólares para poder utilizar en el Banco Central. Entonces la situación es muy complicada. Esa situación complicada, ¿cómo afecta al día a día de todos nosotros? Bueno, con lo que estamos viviendo hoy por hoy. Una inflación alta y persistente que no cede, pérdida por adquisitivo de los salarios y una economía en recesión que en este contexto, imagínate, muy difícil que vaya a revertir esta situación de caída que sigue ocurriendo. Hoy salió un dato hace un ratito nomás de producción industrial que marca otra caída, en este caso de 6,2%, pero se siguen acumulando caídas. Y la caída en los supermercados del 12,7%, que eso también fue se allá, conoció. supermercados, centros comerciales, no tiene fin la caída del consumo, acumula 13 meses consecutivos de baja. Bueno, esto es menos empleo, más deterioro de la calidad de vida. Bueno, y lamentablemente con toda esta situación instalada y esta novedad de que el Fondo Monetario ahora tampoco pondría la plata en el marco de un acuerdo que cuando el gobierno lo firmó sabía que era imposible de cumplir, bueno, a medida que van pasando los días nos vamos topando cada vez más con una realidad que nos va a afectar lamentablemente mucho y a todos. A ver, Claudio, ¿qué hacemos? ¿Me permite hacer una pregunta al doctor Datelli? Pero, por favor. Doctor, ¿el gobierno peronista que va a asumir quiere o no quiere el resto del dinero del fondo? ¿Usted qué opina? A ver, yo creo que... Es una entrevista a Datelli. Discúlpeme, discúlpeme, le pedí permiso. No, porque... yo no te puedo hablar en nombre del gobierno que vaya a asumir. Yo te puedo dar mi perspectiva de análisis económico. Me parece que la postura va a ser negociar con el Fondo Monetario un nuevo acuerdo defendiendo una política económica que apunte a recuperar el crecimiento, que dé grados de libertad al nuevo gobierno para intentar recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, recuperar el consumo, recuperar la demanda. Si el Fondo Monetario está dispuesto, que yo tengo mis serias dudas, a permitir una política económica que vaya en ese sentido y que vaya a generar crecimiento de nuevo en la Argentina, bueno, ahí se discutirá los desembolsos, de qué manera, si hace falta, si no hace falta. Ahora, esta agenda que el Fondo Monetario impuso y que este gobierno de manera cómplice estaba dispuesto a llevar adelante, la agenda del ajuste, de la flexibilización laboral, de la reforma previsional, etcétera. A ver, Claudio, ¿vos qué opinás? Yo lo escucho mal el micrófono de Claudio Ramos. A ver si alguien puede mejorar esto. Hablamos. Es que quizás no venga el resto del préstamo. Porque si... Pero quizás no venga para esta administración. Quizás no para viene ninguna. ¿Vos creés que para ninguna? A ver, presidenta recién, o directora recién designada y una elección
muy importante en la Argentina, ahora no va a venir. Pero si el nuevo gobierno cree que el endeudamiento es excesivo, que somos esclavos del fondo y qué sé yo, por ahí no viene nunca. No viene nunca el resto del préstamo. Entonces la pregunta es, entonces... No se olvide que esa gente son funcionarios, no son dueños de los bancos y todos tienen una carrera política en sus países. Que Strauss-Kahn, Christine Lagarde, todos van a hacer carrera política en sus países, no se van a incinerar. Ya se incineraron, si le han dado un préstamo a la Argentina. Si nosotros ya estamos reprogramando deuda, nos van a seguir prestando, es una situación medio complicada, yo creo que lo van a Pero pensar. es parte del acuerdo ya firmado, falta este desembolso. Si usted cumple las pautas. Ah, bueno. Si usted las incumple, ellos tienen derecho a parar. Sí, bueno, Y a usted ver, no la está cumpliendo. yo digo, ¿cuáles son las consecuencias concretas? Es lo que estamos diciendo. Concreta, El deterioro plano. en la calidad de vida de los argentinos. Que esto El sigue... dólar va a subir. ¿Cómo? El dólar va a subir. ¿El dólar basura? Va a subir. Ah, va a subir. ¿Ves? Viste que escucho absolutamente horrible. Pues no, se escucha mal, chicos. El dólar va a subir. ¿Hasta dónde va a subir el dólar? Bueno, lo podemos ver con el dólar futuro Pero igual, y todo discúlpame, eso. ¿el dólar oficial decís que va a subir? O las diferentes alternativas, el contado con liqui, porque el dólar oficial con las restricciones está muy contenido. Si noviembre, diciembre no viene el crédito y con los pagos que hay que hacer, parece que van a faltar dólares. Si falta, sube el precio, claramente. Bueno, Rosario, yo pensé... Sí, sí, una doctor. cosita le quisiera contestar, si es posible. Sí, por supuesto, pueden hablar todos cuando quieran. Preguntó si el peronismo, Pidiendo permiso. si el peronismo aceptaría lo que falta del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y hablaba de números, de la forma que pueden los dólares aumentar o dejar de aumentar. Yo lo puedo contestar dentro de lo que es los resultados. Los resultados que ha tenido el préstamo con el Fondo Monetario Internacional han sido la desocupación, el hambre, el desempleo, la tristeza de ver personas que acampan, que no tienen absolutamente posibilidades de tener comida a la noche, jubilados que no tienen remedios. El resultado de lo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri con el pedido del Fondo Monetario Internacional es de lo que quisiera hablar, que es el hambre, la pobreza, la desocupación, la falta de solidaridad para con los abuelos, con los jubilados. Pero además, me parece que ahí va el tema, ¿no? Además, Dalbón, todo lo que vino del fondo se fugó. Además de la fuga de capitales, claro, que va a ser, como dice Cristina, va a ser algo que hay que ver quién la fugó, cómo la fugó y por qué la fugó y buscar a los responsables. Como dijo Cristina en La Matanza, no es una cuestión sencilla. Y yo entiendo que hay números que se pueden decir, que el dólar y que el préstamo, si sirve o no sirve para el próximo gobierno, pero yo busco los resultados. Lo que hizo Macri con este préstamo, ¿qué resultados tuvo? Lo repito, tuvo hambre, desempleo, desocupación, miseria. Y me parece que por ese lado hay que buscar la economía a veces, con esos resultados. Sí, a ver, porque quiero... si hablamos solo de números, es realmente decir No, por que eso una yo persona es pregunto, un número. por eso voy a la cosa concreta, Es ¿no? Por difícil. ejemplo, acá está Gervasio. Sí, ya voy con doctor, Gervasio. A ver. un segundito. Sí, Claudio. 1.200.000 argentinos por mes compran dólares. 97% de esos, menos de 10.000. Compran 300, 500. Va a perseguir 1.200.000 personas que Por compran eso dólares. me sigue hablando Parece de números. Yo le hablo de hambre. Amplio. Yo le hablo de Segundo, hambre. El que tiene hambre no sabe si lo que es un ahora dólar. hay hambre, desocupación y qué sé yo. Sí, ¿reconoce si eso? no viene más dinero, me parece que se le va a empeorar. Más que ¿Usted reconoce que hay hambre? ¿Que hay desocupación? Este gobierno es un desastre. ¿Que hay jamás lo indigencia? defendí. Un desastre. Bueno, entonces, Inoperancia a esa total. gente- a Pero esa si gente- faltan esa dólares, gente no va a se le va a comprar. complicar, No le ¿eh? interesa el precio del dólar, le interesa comer mañana. A Y ver, ese es el problema que tiene la Argentina. voy a ir con no sé de qué Gervasio. se ríe, la verdad que no Permítanme. es para reírse. Que el Yo precio estoy del muy dólar va a triste. empeorar todo lo que usted dice. Yo estoy muy Cuanto triste. más suba el dólar, peor va a estar toda Pero esa ¿sabe gente. qué pasa? El Doctor, dólar la tele no le dice. sirve a la persona indigente. Yo no sé qué es lo que le causó gracia. A mí me Que da el precio tristeza. del dólar alto porque va a ver empeorar eso, señor. No lo Está va a bien, pero mejorar. usted está hablando del dólar y yo estoy hablando de los resultados del dólar. Usted dice Los que no quieren el resultados préstamo. son Bárbaro. esto, lo que Pero estamos cuando viendo. falten El dólares- hambre, le repito, la indigencia, la falta de desempleo. Y esto, No sabía que el era dólar político, doctor, aumentó pensé porque que era Mauricio abogado. Macri salió después de las PASO, de comerse Político una tenía. paliza, a decir que la culpa era del candidato a algo pueblo. usted, doctor? Y el dólar aumentó y se devaluó el peso por culpa de Mauricio Macri. Entonces, ¿quién aumentó el dólar? Mauricio Macri, diciéndonos que teníamos la culpa de haber votado. Absolutamente. ¿Sabe qué va a pasar? Seguramente Alberto Fernández no va a tomar decisiones en Washington, ni la va a tomar Washington por Alberto Fernández. Las va a tomar en la Argentina y van a ser decisiones que van a ser democráticas, que no van a ser imperialistas y que van a ser en favor
de esos resultados a los que le hablo. A ver, doctor la Aragón. indigencia, el hambre, el desempleo. No con la economía, con las cuestiones que tienen que ver con números. Con la Permítanme gente. Porque la gente tiene que estar adentro, Rosario, que hablando adentro. de la gente, porque yo pregunté cuáles son las consecuencias concretas. Por ejemplo, los inquilinos la vienen pasando bastante mal. Gervasio Muñoz está aquí con nosotros porque vienen pidiendo algún tipo de solución y las cuestiones concretas son estas, ¿viste? Cuando no podés pagar el alquiler, las expensas, las comisiones, el morfi. Gervasio Muñoz. ¿Qué tal? Sí, y a veces parece tan lejana la discusión de los dólares, ¿no? De cuánto se puede comprar, de cuánto no. Cuando nosotros lo que estamos viendo es que hay familias en todo el país que ni siquiera pueden pagar el alquiler. Y que además... Hay jubilados que no pueden pagar el alquiler y se van a la calle. Y mira, un ejemplo... Y tienen jubilación, ¿eh? Un ejemplo muy concreto, la jubilación 10.000 pesos, un monoambiente en capital promedio está 13.000. No hay forma de que haya una política habitacional seria. Gobierno que prometió 1 millón de créditos hipotecarios y te diría hoy, por suerte no son 1 millón y son 170.000 hipotecados UBA que están en una situación desesperante. Gobierno que favoreció, te diría como pocas otras veces, el negocio inmobiliario y que la concentración que se ve en las ciudades es realmente alarmante. Nosotros venimos pidiendo una ley de alquileres nacional, una deuda pendiente, te diría, que ayer el gobierno nacional dijo que le iba a mandar al Congreso. Hoy el mismo gobierno dijo que no la va a mandar al Congreso y mientras tanto la situación es gravísima en materia habitacional. A ver, mientras todo esto sucede, Lucía, contame qué pasa en gobierno, en las reuniones en Olivos. ¿El presidente está, por ejemplo, preocupado por los inquilinos o por el obrero que murió en la obra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza? Reunión con los candidatos a intendentes. Supongo que ahí debe haber dicho algo de esto. Bueno, Rosario, Macri llegó hoy al país. Desde los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos. Recordemos que ayer se metió en la reunión de la CUNSA con las autoridades del FMI y jugó su última carta. Les dijo que Argentina cumplió todas las metas. Bueno, no surtió efecto, pero él no volvió decepcionado. Hoy reunió a todos los candidatos del conurbano, de Cambiemos, de los municipios gobernados por la oposición, y les dijo, lo vamos a dar vuelta. Les prometió que el gobierno la da vuelta. ¿No habló del hambre ni de todo eso? ¿Qué van a dar vuelta, perdón? Se supone que la elección, la elección. El resultado. La damos vuelta, les dijo, junto a los candidatos de la primera sección, de la tercera sección y después los candidatos a diputados y senadores del Congreso. Bueno, también les dijo a todos más o menos el mismo mensaje, los recibió por tandas, por grupos, daba vueltas por ahí Marcos Peña, daba vueltas Frigerio, entraban y salían, también apareció Pichetto en un momento, pero en realidad fue un mano a mano de Macri con sus candidatos. También, ¿y cómo salieron los candidatos convencidos de que se puede hacer la verdad la vuelta de elección? Varios candidatos me han dicho que les resultó motivacional la charla porque dijeron, bueno, puede ser que la demos vuelta. ¿Por qué? Porque el cálculo que hace Mauricio Macri, que lo repite de Marcos Peña, que Marcos ya lo ha dicho en varias reuniones, es que si ellos mejoran la fiscalización, aumentan la participación ciudadana en la elección, convencen a algunos que hoy están enojados con el gobierno y... ¿Algunos? ¿Convencen a algunos? Algunos que todavía pueden ser convencibles, ¿no? Sí. Un voto que había sido para el gobierno y que se les fue. Y también este voto a Espert y a Gómez Centurión, si ese voto migra a Mauricio Macri, bueno, todavía se puede ganar la elección. Esa es la cuenta que hacen. Y bueno, que repiten más o menos ahora todos los candidatos de Ahora, vos sabés que ayer hicimos un ejercicio matemático respecto de esas cuentas. Tito Bachman, que estuvo aquí con nosotros, nos dio su encuesta, le da 18 puntos de diferencia, 34 para Macri, 52 para Alberto Fernández. Y aunque vaya mucha más gente a votar el próximo 27 de octubre, y teniendo en cuenta que la gente que vaya a votar, todos voten por la fórmula del presidente, más todos los que votaban a Labaña voten por el presidente, más todos los que votan a Espero, a Gómez Centurión voten por el presidente, y la izquierda no le da el número. Entonces, no sé cómo hacen la cuenta. Tienen que volver los esquiadores. Eso es lo que decía la doctora Carrió. Eso es lo que decía la doctora Carrió, la que postulaba que el dólar iba a llegar a 23 y le aseguraba a sus votantes. Yo, ¿sabés que me parece que todos estos comentarios de Macri son absolutamente irrelevantes? Porque no se los debe creer ni siquiera su propio gabinete, yo estimo. Faltan 74 días y se van. Lo que nosotros tenemos que tratar de discutir ahora es cómo hacemos para que no vuelvan nunca más. Porque Macri llegó no con un gobierno neoliberal, como se suele decir, es un gobierno netamente neocolonial. Desde aquel día que en la casa de Tucumán le dijo al rey de España, mi querido rey,
qué angustiados estarían quienes declararon la independencia, desde ese día pudimos ver que se iba a tratar de un gobierno que venía a saquear los principios económicos de Macri, y quienes lo comparten son los 12 principios que tuvo Martínez de Oz, la planificación de la miseria. Esto no fue un error, esto no fue ineficacia del gobierno neocolonial de Macri. Vinieron a permitir la apropiación de nuestro territorio, la desindustrialización, el endeudamiento, lo que llamó Rodolfo Walsh, referido a la dictadura, la planificación de la miseria. Él decía, más tristes que los daños sobre los cuerpos fue la miseria planificada. Y esto es lo que hemos vuelto a vivir en estos 4 años, los más tristes, los más deprimentes de la democracia argentina. Pero se van. Yo creo que ya, Rosario, de verdad, a mí me parece ocioso decir lo que dijo Macri, lo que pensó Macri. El Fondo Monetario no puede seguir prestando cuando está demostrado que los dólares que mandó se fugaron, porque eso está contra la Carta del Fondo Monetario Internacional, contra la Constitución del Fondo Monetario Internacional, que por cierto también ha sido violada. Pero hemos pasado los 4 años además más deprimentes de la historia de la democracia argentina. A ver, Alicia Castro habla de un aspecto colonial. Quiero recordar qué dijo el presidente de la Nación en el marco de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas sobre el caso Malvinas. El diálogo y la solución pacífica de controversias es la piedra basal de la política exterior de la Argentina democrática. Por eso reitero nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como mandan tantas resoluciones de esta organización, para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi 2 siglos por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La palabra del presidente en la ONU, la noticia, Forí, y hablamos del canciller, sobre la autorización de la TAM para operar vuelos a las Islas Malvinas. Es un hecho positivo, dijo el canciller. Se busca crear confianza. Los vuelos serán entre San Pablo, en Brasil, y las Islas Malvinas. Uno hará escala en la ciudad de Córdoba. Entonces me pregunto cómo se traduce todo esto con lo que dice el presidente en la ONU, Alicia. No, es otra mentira más, porque ha sido también el gobierno que más retroceso ha hecho en la cuestión Malvinas, más aún que el gobierno de Macri y su canciller Di Tella. ¿Por qué? Porque el 13 de septiembre del 2016, un martes 13, firmó un acuerdo que sigue linealmente, plasma la ambición británica. Incluso hay una carta de Theresa May, de la primera ministra Theresa May, que le manda al presidente Macri y le dice: queremos que remuevan los obstáculos para la explotación de petróleo en las Malvinas. El acuerdo hasta literalmente plasma esa ambición británica: remover todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable en lo relativo a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación. Muy sintéticamente, ¿qué hizo el gobierno de Macri? Entregaron ahora bloques petroleros en la cuenca Malvinas, a 100 kilómetros de Malvinas, a empresas británicas que operaron bajo las órdenes del gobierno colonial en Malvinas, lo que está expresamente prohibido por nuestra ley de hidrocarburos y por la modificatoria de la ley de hidrocarburos, que incluso establece sanciones penales para quienes exploten sin anuencia del gobierno argentino en las Islas Malvinas. Nuestra Comisión de Pesca está entregando información sobre la pesca a la parte británica que depreda nuestro recurso. Y finalmente también, ahora por decreto, han establecido este vuelo que también a pretensión británica no lo puede realizar una empresa argentina, ni un avión de matrícula argentina, ni con origen y destino en Buenos Aires, que hubiera podido realmente favorecer un encuentro más amigable, más cercano y de verdadero diálogo. Esto ha sido pura entrega al interés británico. Esto no es diálogo, es entrega. A ver, estamos hablando de violación de leyes, ¿no? La pregunta que nos hacemos, ¿nunca pasa nada cuando se viola una ley? Yo creo que sí, va a pasar. ¿Va a pasar? Va a pasar, pero de una manera, obviamente, con un Estado de Derecho concreto, consciente, con garantías constitucionales, con el principio de inocencia para Mauricio Macri y todos sus funcionarios,
tiene que pasar. Esto no puede pasar de largo, porque si no nos va a volver a pasar como argentinos. De un modo u otro, me parece que lo mejor y lo más saludable siempre que sucede en este tipo de entregas, no solamente de soberanía, sino de entrega y de planificación para destruir un país, como fueron estos 4 años, creo que lo más interesante va a ser que a estas personas realmente se las investigue y se las juzgue dentro del marco del derecho y, por supuesto, con todas las garantías de la ley. Porque Alberto Fernández y Cristina Kirchner no tienen tiempo de venganza, como dicen en el Ministerio de la Venganza. No, no, no. Lo primero que hay que hacer es paliar el hambre, paliar el desempleo, ayudar a los jubilados. Pero después, estos que vendieron la Argentina a precio vil van a tener que dar cuentas en la justicia, porque me parece que es la única manera de que no vuelva a ocurrir y sería además muy justo que realmente sean investigados y juzgados. Siempre con el principio de inocencia intacto. Para mí son todos inocentes hasta que no haya una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Agustín. Por supuesto. Tenemos unos datos importantes que compartir, a ver. Sí, tal cual. Salieron hoy, hace un rato nada más, el INDEC dio a conocer datos de lo que se llama el intercambio comercial de la Argentina, la diferencia entre lo que el país exporta, importa y cuál es el saldo de eso. Pero es importante los datos que te voy a mostrar para entender qué es lo que está pasando en la economía, cuál es el modelo económico de fondo de esto. Mirá, los datos agregados, que son los que tenemos en esta primera placa, lo que indican es que hubo un superávit en el mes de agosto de 1.168 millones de dólares. A primera vista uno podría decir, bueno, esto es positivo, entre lo que ingresa y lo que sale hay un saldo positivo. Bueno, las exportaciones aumentaron apenas un 7,5% contra un mes del año pasado donde hubo sequía, etc. Y las importaciones se desplomaron, ahí está el dato, cayeron un 30,3% en el año, agosto contra agosto. ¿Por qué se desploman las importaciones? Por la destrucción del mercado interno, porque no hay consumo, no hay demanda, no hay poder adquisitivo, entonces se destruyen las importaciones en Argentina. Pero mirá este dato, que sale de mirar qué pasa adentro de las exportaciones. Esto da cuenta de un fuerte y profundo proceso de reprimarización de la economía argentina. Los productos primarios, la exportación de productos primarios aumenta un 38,6%, mientras que la exportación de manufacturas industriales, que tienen valor agregado, empleo, etcétera, caen un 8%. Esto es terrible para Argentina, profundiza la reprimarización de la economía, que es el camino contrario al que hay que recorrer. Y por último, si mirás lo que pasa dentro de las importaciones, vamos a encontrar, ahí están los datos, que todos los rubros caen. Los bienes de capital que tienen que ver con la inversión, 32%. Los bienes intermedios tienen que ver con la producción, caen 22%. Piezas y accesorios caen un 15%. Los bienes de consumo caen un 33,5%. Está destruido el mercado interno. Y los automotrices, los vehículos, caen un 61,6%. Imagínate si cae el consumo de leche y de carne, imagínate el automóvil. ¿Qué pasa con los autos? Claro, bueno, a ver, acá estamos hablando de fondo de un modelo, de un modelo de primarización, como está diciendo Agustín, que es el que no ha dado resultado, Claudio. El problema es el modelo. No, yo creo que es un grave error de gente. Son gente muy superflua, muy limitada, no están aptos para manejar un país. Él se manejó con la misma gente que ganaba las elecciones, gana muy bien las elecciones, pero hay que gobernar con gente seria. Lo hemos discutido acá ya. No, yo creo que no, acá no hay ninguna mala intención, ninguna. Son gente inepta, claramente inepta, y esto se le explotó, se le fue de las manos, pero porque son inútiles. A ver, pero el argumento no puede ser que porque son ineptos. Acá hay un modelo que no funciona. El modelo que no funciona... No dio resultado. Discúlpeme, es el Estado gigantesco, la cantidad de impuestos que se cobran, las leyes laborales de 1975, el atraso en que vive la Argentina, la falta de competencia. La industria, claramente, no puede competir con el exterior porque tiene unos impuestos monstruosos. El agro argentino, se lo va a decir Datelis, es tan competitivo. O sea, vos proponés más ajuste del que tenemos. No, una transformación del funcionamiento de la economía. Transformación total de cómo funciona. ¿Qué significa transformación? Reducir el Estado, achicar los impuestos, eliminar impuestos, cobrarle a los extranjeros en los hospitales y en las universidades. Hay que cambiar las leyes laborales, flexibilizar muchísimo. Gervasio se ríe, no sé, te reís porque no lo ves posible. No, es muy parecido al discurso que tenía el macrismo en el 2015. Me acuerdo cuando Macri, jefe de gobierno, dijo que había que cobrarle a los que vengan de otras provincias para usar el hospital público. Así es. ¿No? No, eso no, porque aportan impuestos, los extranjeros no.
la reducción del Estado, la reducción Yo del me atendí Estado... en Londres, en un hospital público, no me cobraron nada. En Londres. Porque no gobierna Macri. No me pidieron ni el pasaporte, nada. Claro. Me dijeron que tengo, me atendieron. La reducción de... Bueno, es que en realidad nos han vendido que esos países tienen Por eso estas digo, no es políticas cierto. y es todo lo En contrario. Canadá ¿no? le cobran, en Brasil le cobran, muchos países le cobran. A ver. Sí, pero la Argentina es solidaria. La Argentina, Claro. si viene un hermano boliviano con un problema, lo va a atender en un hospital público. ¿Y con la qué lo Argentina paga, doctor? es solidaria. Que lo veo déjeme terminar político. un poquito nada más. Porque usted manifestó, como dijo el señor de los alquileres, que siempre tengo el gusto de verlo. Gervasio. Y realmente me cae muy simpático porque defendés siempre al inquilino, que hoy está pasando el peor momento, sin duda de su vida. Entiendo que achicar el Estado y flexibilizar es evidentemente un pensamiento retrógrado. Retrógrado totalmente para el país en donde vivimos, donde en realidad tenemos leyes y derechos adquiridos dentro de lo que es el plafón del derecho laboral. Le vas a sacar el aguinaldo a la gente, vamos a precarizar para que anden en bicicleta sin seguro, con una caja para llevarte una pizza, y a eso vamos a llamarle de algún modo las personas que hacen algún tipo de trabajo, vamos a meterlos dentro de la bolsa, se va a manejar todo por internet y vamos a dejar que el hombre deje de estar. Cristina La Matanza dijo algo muy interesante. Ya le entendí. Hay El algo, discurso político un poquito ya termino. Hay algo que todo se puede acabar, dijo Cristina. Se puede acabar el petróleo, se puede acabar el gas, se puede acabar la luz. ¿Sabes qué no se acaba nunca? El conocimiento humano, la ciencia y la tecnología, el obrero, la persona que trabaja. Entonces, tu razonamiento de achicar, de flexibilizar, es flexibilizar personas. Personas, gente que tiene familia. Entonces, ese modelo es el que ha traído el fracaso y el desempleo que tenemos hoy, más prácticamente Ya pobreza, está, más doctor, del ya le 30%. entendí, ahorra un poquito, no que sé a no es dónde querés político, ir no con está en ese modelo. campaña. Es un Escucheme un modelo poquito. que Mirta Legrand dijo fracasado. A mí me parece que no está bien adjetivar al presidente, pero digo, ¿Qué le diría, el que es modelo exitoso? del presidente Macri es un modelo que ha Doctor, fracasado. Me parece que redondeemos, doctor, se el ve tiempo es oro. porque no Escúcheme hay un poquito. trabajo, porque si no todo hay lo que usted dice absolutamente... funcionara, la Argentina no ¿Me estaría dejás endeudada en trabajar o qué? 330 Está mil bien. millones de dólares. Pero No si se querés escuche hablar más, arriba doctor, mío, escuche, por favor, si vos querés párelo. hablar arriba mío, no puedo terminar Pare el un poquito, concepto. doctor, ya lo entendimos hace 10 minutos. No, pero el concepto que quiero que Ya lo entienda. entendimos. Está bien, quiero vos podés haberlo entendido, pero Dígame, estamos ¿por qué hablando vivimos para del Fondo mucha Bueno, pero gente. tengo que hablen todos. A ver, Claro, Gregorio, terminá la a ver, idea y... a ver, No, la por idea, favor, la idea es déjeme terminarla, Un es segundito. terminar la idea nada más. Pero ya la El entendí. concepto de lo que vos decís, aparte te lo digo con respeto, no te lo digo peyorativamente. entendimos, dele. El concepto de flexibilizar laboralmente, el proyecto de achicar el Estado, el proyecto que tenés en donde acabás de decir prácticamente que Constitución de es 1853. exactamente lo que quiere hacer este gobierno. Lo que hizo este gobierno con precarizar a los jubilados, con achicar el tema, con elevar la edad de las jubilaciones, con pagar una Pero se miseria. metió 2 millones de jubilados en la mismo jubilación que proyecto nunca Macri aportaron. dijo ¿Cómo a precarizar? viva voz Más que el populismo que salario Macri no hizo nadie. Bueno, A el ver, un salario es segundito. A ver, gasto, Claudio, dijo. y también quiere hablar Federico. Para vos a ver. el salario es un gasto. Un Doctor, momentito, un basta, segundo, basta, para un Gregorio. poquito. Si este sistema que usted dice que es hermoso, solidario y divino funcionara, no viviríamos del Fondo Monetario. ¿Con qué le pagamos? No me contesten, por favor. ¿Con qué le pagamos a todos No los sé que viven Yo acá? no lo interrumpí, no sé por qué se Dígame, adelantó. conocí un taxista que trabaja 10, 12 horas por día, no tiene el secundario terminado. ¿Por qué le tiene que pagar el tratamiento a una señora francesa que viene a hacerse cobalto al Hospital Rofo y se vuelve a ir? Porque es más barato venir Porque a la hacérselo. Constitución Nacional en su preámbulo sabe A que ver, dice pero Federico, para pedirle al nosotros fondo, doctor, y para no todo tenemos. hombre que quiera habitar el suelo argentino. Hay que reformarlo Tiene que leer eso. la Constitución Nacional. Doctor, Eso dice el espere, estoy preámbulo. hablando yo. El Sea que respetuoso. recitaba Raúl Doctor. Alfonsín. Para todo Basta, hombre ya lo van a que quiera elegir. transitar Sea respetuoso, doctor. el suelo argentino. Un Y segundo, puede ser Gregorio, un francés un también. segundo. Doctor, si usted no Puede tiene para ser darle de comer a francés, sus boliviano. hijos, ¿le da de comer a los chicos del barrio? Le hago una pregunta directa. Por supuesto. ¿Y con Sí, qué? esa es la diferencia. ¿Con qué le das? Esa es la diferencia entre No este tenés para gobierno... tus hijos, ¿con qué le das a los del barrio? Esa es la diferencia entre este gobierno y el pueblo. Nosotros no tenemos para comer, pero lo poco que tenemos lo compartimos. Entonces, el ejemplo de que un taxista no terminó el secundario y por qué tiene que ser solidario con alguien que viene de afuera y tiene un problema de salud, es nada más que por un sector muy chico de los argentinos, que no piensan así. Por eso estamos Sí, como que estamos. no, porque lo que estamos usted dice así, es el populismo. estamos Lo así que porque usted dice es la gobiernan falta los que solidaridad. piensan Usted así. no sabe dar. No Usted puede alguna vez repartir dio lo que Es una algo. no falta de tiene, respeto doctor. Ustedes eso. lo único que saben es quitar. Vaya no a saben pedirle al dar. fondo, si no le ¿Sabe qué alcanza. dice? ¿Sabe qué dice Pichetto? Que van a quitar departamentos. ¿Sabe qué dice? Ahora, Registrar. el dar
Nadie de Macri, nadie con el concepto que usted tiene, no? que es un ¿Sabe los concepto impuestos que liberal. pago yo? Usted no tiene un concepto liberal de la economía. ¿Sabe los impuestos que pago yo? Todos pagamos Usted tiene impuestos. un concepto Federico liberal, quiere hablar. ¿no? Gregorio, un segundo. Federico quiere decir algo. Hay una cuestión A ver. que Poner el parece que corazón. el tema de la tragedia de Saiza marca claramente. Es un gobierno que favorece a empresas amigas y siempre perjudicando a los que menos tienen, a los laburantes. ¿Qué pasó en Ezeiza? Se favoreció a Caputo y ¿qué pasó? Horrible. Perdieron los trabajadores. Ese es el modelo, es un ejemplo, es una metáfora de este gobierno. Es esto el modelo. Es beneficiamos a empresas amigas y la verdad... Pero entonces de que perjudicamos a los fracasa es laburantes. el modelo, ¿no? Sí, Las por personas que supuesto. lo ponen en No, ejecución. el modelo y el discurso. Que hay ineptos, como dice, no sé si es doctor en economía, entiendo que sí. Me parece, ¿no es doctor en economía? Bueno, pensé que era doctor, discúlpeme. O licenciado en economía. No. No, bueno. Bueno, pensé que había estudiado economía porque hablaba... Estudié economía, doctor. Bueno, entonces, con todo respeto, entiendo que lo que usted hablaba de la economía es un razonamiento liberal. ¿Usted conoce la reforma de Portugal, liberal, doctor? Un concepto liberal. En el concepto liberal que usted tiene, la solidaridad no existe. ¿Cómo El no concepto existe? no existe El porque impuesto, es la hombre. meritocracia. No, es lo que es. Si yo estoy, lo que dijo el taxista es un claro ejemplo, como dijo el señor que está al lado suyo, es un claro ejemplo del pensamiento retrógrado de las personas que piensan que el de al lado no me importa. Que si yo voy bien, el de al lado no me importa. Pero el mundo Eso que es Macri. progresa funciona Eso es así, Macri. doctor. Y por eso van a perder por paliza con Alberto, Cristina, Axel y Magario. Y con todos los intendentes y con todas las provincias. Por eso están perdiendo. Porque la gente se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de la máquina que de la emitir patria es el billetes. otro, como decía Cristina, no es una metáfora. No es una Lufrano, metáfora. ¿me permite El hacer una otro es el que hay que pregunta a la ayudar. embajadora? Y la verdad que los pensamientos Doctor, pare un poco los con el pensamientos discurso como el de político. usted Embajadora. no ayudan al otro. Usted dijo Pare que un Mirá, poco. Gregorio, que le quiere hacer una pregunta a Alicia. ¿Qué importa Un que segundo, que taxista tengo no poco escuchá? tiempo de ¿Qué programa. A importa ver. si terminó no secundario, si lleva el pan a su Un casa? segundo, Gregorio. Si lleva el pan a su casa, ¿qué Basta, le importa? están diciendo que se calle, ¿Qué hombre. importa? A ver, ¿Por qué me voy a callar? ¿qué quiere ¿Por me voy a preguntar, callar? Claudio? Vengo de Miami y ¿Por de qué me voy a Orlando callar? ayer. Usted viene de Miami, mire usted. Bueno, Le va a cuénteme, preguntar ¿cómo algo a anda Miami? Alicia, Gregorio, le va a preguntar ¿Cómo algo a anda Miami? Alicia. Cuénteme, ¿cómo Un anda? segundo, le va a preguntar algo a Alicia. A ¿Puede ver. callar un poco? Pero no, Exaltado. Bueno, no tengo ganas de ese- callar, no tengo ganas de callar. Me encanta hablar a mí, discutir, debatir. Pero también tiene ¿Le que puede escuchar. hacer la pregunta, Pero por Claudio? A supuesto, ver. pero ya lo escuché. A Con lo Alicia que me Castro. dijo, ya me basta. Le quieren Una preguntar algo a pastillita Alicia. acá A para el ver. doctor. Rápido, porque tengo un minuto y medio de Embajadora, programa. en Orlando y Miami, los latinoamericanos más numerosos son los venezolanos escapados del régimen de Maduro. ¿Qué opina que usted fue embajador ahí? No lo escucha. Dicen que los máximas Miami, personas que está se lleno de van venezolanos. son los Lleno. venezolanos que se van a todos lados. Ese es un problema de los venezolanos, estamos hablando de los 5 argentinos. millones de Es un exiliados problema de tiene. Venezuela. Prefiero hablar de Argentina en el minuto Y que del, nos y del queda. No, hablemos modelo, del estamos hablando del populismo. modelo sí, modelo no. Este es el punto. Si usted Claro, explica pero, populismo. Un segundo, vamos a porque escuchar a Alicia el Castro. señor va a empezar a decir uno de las estupideces que repite el macrismo, sin éxito. Claro. Uno es se robaron todo. Ya quedó demostrado que los que se robaron todo fueron el macrismo, ¿no? Se fugaron todos, saquearon el país y lo endeudaron para 100 años. Mientras que durante los gobiernos Kirchner tuvimos desendeudamiento, tuvimos crecimiento de la economía Y y honestidad. fuimos, y se lo digo con toda responsabilidad, No tenga ninguna duda. Sin y duda. se lo digo con toda responsabilidad porque fui embajadora durante 10 años. Éramos un modelo a imitar en el resto del mundo. A mí me tocaba ir a congresos en ocasiones con gobiernos progresistas. Ahora Bolivia no quiere parecerse a la Argentina. Claro, con sindicatos y en Europa miraban al modelo argentino y miraban un modelo, recientemente lo ha dicho... 35% de inflación anual. Lo ha dicho ¿Pero quién va a Mélenchon mirar cuando el estuvo acá, que pocos lugares como en Latinoamérica hubo otro modelo para mirar y para comprobar que otro mundo era posible. Eso se terminó en estos 4 años, pero estos 4 años nos faltan 74 días. Yo no voy a seguir discutiendo sobre el gobierno de Macri, me parece irrelevante. Me parece que está a la vista que han hecho un gobierno para pocos, un gobierno para ricos y han empobrecido a las grandes mayorías Y han sido populares. deshonestos Entonces, porque nos tenemos hablando de que ir. honestidad, bueno, y Ellos la- van a seguir Acordate, discutiendo todo lo que bueno, quieran. y la Kirchnerismo otra- nada. Yo diré, vengo acá, los dejás Quiero, hablando porque me tengo que pero despedir. Decirles a todos muchas gracias. Hasta mañana. Otro día vienen y siguen discutiendo. Pueden seguir hablando si quieren. Yo me voy. Mañana a las 21 estamos acá para hacer Hay Otra Historia. Muchísimas gracias. Y hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.
Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hay que resolver el hambre, la prioridad, el hambre, la malnutrición, pero eso no es incompatible con al mismo tiempo, como lo hacemos en un hospital. En el hospital tenemos la guardia y tenemos prevención, tenemos maternidad, tenemos clínica médica. Así que es compatible resolver el hambre, que es la prioridad sin duda, y la malnutrición, pero además, si nosotros no invertimos más en conocimiento, en la economía, estamos hablando de economía, invertir en valor agregado, empleo de calidad, mayor ingreso para poder distribuir mejor, no vamos a poder nunca resolver de fondo la pobreza, la desigualdad y el hambre. Y lo que quiere hacer Alberto Fernández, y quiere acompañarnos a Matías Lamens y a mí en la Ciudad de Buenos Aires, con hacer la ciudad del conocimiento, la ciudad de la ciencia de la Ciudad de Buenos Aires, y que seamos nosotros, como él mismo dijo en su momento, la Boston de Latinoamérica. Así que la verdad que el libro es muy interesante por el diagnóstico que hace y por lo valiente de lo que plantea como solución ese diagnóstico, y que va muy de la mano con lo que está planteando nuestro candidato a presidente Alberto Fernández y con lo que queremos hacer en la Ciudad de Buenos Aires y que presentamos la semana.